sábado 27 de junio del año 2020. Vivoreando la noticia con Luis Álvaro Hernández Esquivel. Pues nada, el día de ayer hubo una balacera terrible en la que trataron de asesinar al jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señor Omar García. Dice la jefa de gobierno y el presidente de la República que es porque se están haciendo las cosas bien. No, mire, yo no coincido. Perdón. Jamás se han hecho las cosas bien. Desde hace 4 sexenios no se han hecho las cosas bien. O más tiempo. ¿Cómo es posible que podamos decir que se están haciendo las cosas bien cuando son grupos criminales que tienen más de 20 años? El grupo de Sinaloa, el cartel del Golfo, desde el Señor de los Cielos. Bueno, ¿cuántos años? Todos sabemos que aquí en Tepito se vende armamento y se venden drogas y todo el centro histórico. Y bueno, pues yo recuerdo cuando fue jefe de gobierno Cárdenas, que hubo la muerte de Paco Stanley, se la atribuyeron a personas de Tepito. Fíjense, desde que estaba Cárdenas, que pertenecía, fue la punta de lanza de todo este grupo el que ahora pertenece el actual presidente, ¿verdad? Es un grupo, ese fue en la capital, en la Ciudad de México, donde ha gobernado Cárdenas primero. Estoy hablando de 24 años, A ver, Cárdenas, que estuvo 6, y luego estuvo 6, pues, el licenciado Andrés Manuel, van 12, y luego estuvo 6, pues nuestro canciller, van 18, Marcelo Ebrard, y luego estuvo 6 también Mancera, 24, y ahora 2 de esta señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Pues, ¿cuántos años van? 26 años. Es un grupo de la Ciudad de México, esta Antitepito y los de Pro Tepito, no sé cómo se llamen. O sea, no podemos decir que esto está pasando porque se están haciendo las cosas bien. No, señor. Porque no se han hecho las cosas bien. Ahora el cartel de Jalisco Nueva Generación, pues también tuvo mucho movimiento ahí en Michoacán, en donde estuvo de gobernador en aquella época el hijo de Cárdenas. Y varios perredistas en ese entonces, que ahora se convirtieron en Morena, aunque todavía subsiste el PRD, pero una fracción importante de Morena, de personas ahora están en Morena. Y bueno, no se están haciendo las cosas bien, jamás se han hecho bien, no nos mintamos, o sea, no es posible que actualmente todavía esté el cartel del Golfo, cuando ya tienen 30 años o más. Y han pasado y pasado los políticos. O sea, no es posible que en un país perduren los mismos grupos criminales. No hasta contrató el actual canciller a Giuliani y le pagaron creo que 4 millones de dólares para acabar con la inseguridad. 4 millones de dólares en 3 días. Vino Giuliani y se pasó, llegó, fue un cotorreo. Llegó, se fue directamente con Marcelo Ebrard y salió y se volvió a ir. Estuvo 2 días y se fue. Y llegó a una conclusión que debían de desaparecer los limpiacristales. O sea, al vapor. Pues no hubo un análisis, no hubo un estudio, no hubo investigación. Ni siquiera debió de haber conocido Giuliani, ya no digamos los barrios, las delegaciones de aquella época o en las alcaldías. Pues ¿cómo? Pero eso sí le pagaron 4 millones de dólares. O sea, ahora 4 millones de dólares son 80 millones de pesos en un fin de semana. O sea, lo que pasa es que la corrupción ha sido tal, pues, que los grupos criminales han crecido. Pues ¿cómo no van a crecer si los dejan hacer? ¿Verdad? Es un neoliberalismo, pero criminal. No ha habido programas de prevención al delito. Yo siempre he dicho, va a resultar redundante.
La única forma de acabar con el delito en México, de la comisión de delitos, es que no haya delincuentes, que no se cometan los delitos. O sea, para que no haya delitos es que no se cometan los delitos. Es obvio, ¿verdad? Pero para que no se cometan los delitos no debe de haber delincuentes. También es obvio. Es una lógica. Una nos lleva a otras y otra a otra. Pero ¿cómo vamos a hacer para que no haya delincuentes? Pues se tienen que implementar programas de prevención al delito. Lo que hablábamos el otro día de teatro penitenciario, pero bueno, eso es ya en la reinserción social. Anteriormente se llamaba la readaptación social, ahora se llama reinserción social. Pero ¿cómo vamos a lograr estos programas de prevención al delito, que es antes a la comisión propia? Pues con una educación adecuada, lograr y cambiar el chip de la sociedad, de los niños, de pensar que no debemos de delinquir, explicarles por qué es adecuado no delinquir, a dónde nos va a llevar el no delinquir. O sea, no nada más al combate a la corrupción, que eso es muy importante, porque de esa manera se va a frenar pues muchas partes de la delincuencia. Pero ese ya es el combate a la delincuencia. Pero la prevención al delito, que debe de ser sustancial para frenar el delito. O sea, vemos cómo en países desarrollados, sobre todo en la parte nórdica del mundo, Holanda, Suecia, Suiza inclusive, esos países han cerrado cárceles. Inclusive en Canadá también se han logrado cerrar cárceles. Pero ¿cómo logran cerrar cárceles? O sea, el chiste no es meter a muchas personas a la cárcel y luego abrir otra cárcel y volverlas a llenar y luego otra cárcel y volverlas a llenar. Porque inclusive las penas pues son graves. Cuando una pena es grave, es de tal magnitud, también es violatoria de los derechos humanos, porque en lugar de lograr la reinserción del individuo, se genera un rechazo social, un odio social, un rencor social, y salen a delinquir, y peor, ahora sí matan, ahora sí violan, y ahora sí hacen muchas cosas. ¿Verdad? Me acuerdo que hay una frase que decían que estaba aquí en el Palacio Negro de Lecumberri, que decían, en este mundo de tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Entonces estaba lleno de personas de escasos recursos que cometían errores, algunos delitos, y estaban ahí en prisión. Y luego salían ya después de unas clases, ¿verdad? En la Universidad del Mal, ahora sí a ponerse de acuerdo y ahora sí llevar delitos de alto impacto, los que van en contra de los principales valores del ser humano, como es la vida, la libertad. ¿Hay algún...? Sí, D.L. Cortés comenta, dice, lamentables hechos. Después dice, donde se perdieron vidas inocentes. También nos comenta, dice, Sí, educación, valores, otorgamiento de becas para las personas de escasos recursos o que viven en pobreza extrema para que puedan continuar con sus estudios. sí, efectivamente. O sea, hay que buscar los valores, la educación, poder proporcionar a los hijos la educación, pero también pues hay grupos vulnerables de pobreza extrema, en la que tienen pocas posibilidades para salir adelante y mucho menos para recibir una educación los hijos. Aunque si bien con ello no justifica la comisión de determinados delitos, también pues, son propensos a realizarlos, como a lo mejor el robo o el fraude, ¿verdad? En la actualidad cada día crecen más esos grupos vulnerables por la corrupción, por las faltas de oportunidades. Algunos sectores, como el artístico, algunos de carácter científico, algunas carreras sobre todo, por ejemplo la biología, la geología, por falta de apoyos. Sí es muy importante lograr la igualdad social, pero la forma de lograr la igualdad social es lograr oportunidades, que haya trabajo, que efectivamente haya becas para los desvalidos,
¿no? Para que alcancen esa posibilidad de valerse por sí mismos, que constituyan eso. O sea, las becas tienen como finalidad el apoyo, la reinserción para que se logre insertar en un mecanismo económico a esas personas, ¿verdad? O aquellas personas que carecen de de las posibilidades para lograr un empleo, una educación. Eso debe de ser el motivo fundamental. Y que no sea en materia de corrupción, de que algunos líderes empiecen a darle estas becas con la finalidad de lograr clientelismo político y poder de esa manera apoyar apoyar un engaño en el que se diga, ¿sabes qué? Si no te doy yo esas becas, nadie te las va a dar. Es más, si me quitan, te las van a quitar, ¿no? O sea, esa no es la finalidad de una beca. No es la finalidad de un apoyo económico, sino simple y llanamente disminuir la desigualdad social, lograr las posibilidades, las oportunidades de aquellos grupos vulnerables que carecen de posibilidades para lograrlo. Pero bueno, estábamos en la cuestión de la delincuencia. Yo creo que el Estado debe de hacer síntesis de lo que ha pasado. No ahora, sino desde hace sexenios. Y no podemos decir aquellos fueron porque es mentira. También los que están actualmente estaban en aquella época. Cuando menos en la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada del país, que tiene el 25% de población del país, la Ciudad de México y el área metropolitana, donde conviven casi 30 millones de habitantes y el país son 120 millones. O sea, ellos han gobernado gran parte de la población de México. No pueden decir, es que ellos, no, también ellos, porque la seguridad es básica. Y han omitido implementar programas de prevención social al delito, de prevención al delito. Lo han omitido. La forma de convencer a un individuo es entrando a su subconsciente y logran ver las cosas de manera diferente. Es decir, si la hipótesis es para un individuo, si yo soy narco, obtengo dinero, y si yo obtengo dinero, tengo la posibilidad de tener una mujer y un carro, y ya con eso soy feliz, luego entonces yo quiero ser narcotraficante. Pero si pasamos de otra lógica, si yo soy narcotraficante, obtengo dinero y mato para obtener ese dinero, o vendo sustancias prohibidas para obtener ese dinero, me detienen y me meten a prisión 20 años, luego entonces voy a ser infeliz. Entonces no quiero ser narcotraficante. O sea, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la visión, tenemos que fomentar valores en todos los medios de comunicación, en las familias, tenemos que ir a las familias. O sea, el Estado debe de implementar una política de prevención al delito, independientemente del combate a la delincuencia, que eso es fundamental en un Estado de derecho, ¿verdad? No podemos nada más, no podemos combatir nada más a la delincuencia de Jalisco sin combatir a la delincuencia de Sinaloa, o sin combatir a la delincuencia de Tláhuac, o podemos combatir a la de Tláhuac pero no a la de Tepito, o viceversa, porque todo es México. Todo, desde Baja California, desde los de la frontera que le llaman la línea, hasta los que están en el sur del país, allá donde hay contrabando hasta de maderas y de muchas cosas y de droga, porque por ahí entra gran parte de la droga al país. A pie, no se requiere de mucho. Y en fin. Entonces sí tenemos que combatir, pero también la forma de combatirla es por medio de la prevención. Y el día de hoy, cuando menos, no hay una difusión de algún programa de prevención al delito. Nadie lo sabe. ¿O usted qué opina? ¿Cree usted que el problema que hubo ahora con la balacera es porque se están haciendo bien las cosas?
¿O cree usted que llevamos años que se están haciendo malas cosas? Quiero comentar que en Zacatecas, ayer precisamente, aparecieron como 15 cadáveres o más. Bueno, comenta Marta Cart, dice muy interesante. Ernesto Martínez dice, no hay una distribución correcta y honesta de los recursos hacia los grupos más vulnerables. Después, bueno, nos manda saludos Marisela, la licenciada Marisela, te está viendo Javier Villanova, D.L. Cortés, Ernesto Martínez, Aldo B., Marco Esquivel, Marielú, Pepe Bizarro, Dulce Tapia y bueno, más personas que se están aquí conectando. Pues todos son amigos míos, ¿verdad? Jorge Hernández dice, hola, saludos. Saludos a todos, Pepe Bizarro, Javier Villanova, en fin, todos gente que yo conozco. Pues saludos. Es la opinión de un ciudadano, ¿sí? Bueno, un comentario dice la licenciada Marisela, la educación y buenos valores vienen del núcleo familiar, así seas de origen muy humilde. Es cierto, o sea, es muy importante la educación familiar. Es la célula, la parte más pequeña. De ahí vienen la unión de varias familias y se logran colonias y después ciudades, alcaldías, ciudades, hasta llegar a estados y luego el país. La prevención del delito debe de acudir desde los niños, pero también a las familias. O sea, tenemos que llegar a las familias. Porque hubo por ahí algunas generaciones perdidas en las que se hacían cargo los abuelos a veces de los nietos. Y bueno, por ahí hay algunas generaciones que es muy importante retomar y retomar la educación con los padres, con toda la familia en general. Y se puede lograr, contamos con una infraestructura en México enorme de escuelas, en donde convergen todos los niños, todas las familias convergen en esas escuelas. Yo creo que de ahí podemos hacerlo, podemos lograrlo. Y no tan lejanamente, sino se puede lograr de manera inmediata. Puede haber una cuestión inmediata y se va a reflejar y también una cuestión mediata, ¿verdad? En la que también vamos a ver resultados de manera más universales. ¿Y usted qué opina? Es la opinión de un ciudadano. No tengo filiación partidista. Soy un ciudadano desesperado por lo que veo, por lo que está pasando. Me aquejan los problemas que a ustedes le aquejan. La salud, ¿verdad? Del COVID tan terrible. Cada día hay más muertes. Es una realidad. Cuídense. Tapabocas. O sea, esto de que ya pasó a semáforo naranja no significa que ya podemos salir sin tapabocas. Hay que usar el tapabocas, hay que usar la careta. La delincuencia. Hay que buscar la forma de acabar con ella. Tenemos que acudir a la raíz, ¿verdad? Si hemos observado que el combate desde Calderón o desde antes no ha sido efectivo, no ha sido eficiente, pues tenemos que buscar soluciones eficaces, ¿verdad? Rápidas. O si no, que a la larga, a la postre, les podamos dar una mejor vida a nuestros hijos o a nuestros nietos. La corrupción, presentar las denuncias en contra de los servidores públicos. Vamos a ayudar al sistema como ciudadanos. Siempre nuestro actual presidente lo ha dicho. Hay que denunciar a los corruptos. Eso es lo que hay que hacer. Yo como muestra basto un botón comentaba que nosotros ya presentamos la denuncia penal en contra de la directora general del INBA y del director del Helénico, por lo que denunció el Universal. Ya presentamos las denuncias. En breve le estaremos informando cómo va el trámite de la investigación en la Fiscalía General de la República. Hay que denunciar, yo los invito a que denuncien. En estos días, desgraciadamente está sonando sobre la extinción del Teatro Julio Jiménez Rueda, que perteneció al ISSSTE, lo administró en un momento determinado el INBA,
y que tiene con daños desde el sismo del 85 y que jamás fueron reparados. Fíjense, pasaron 30 años, más de 30 años, y jamás hicieron nada. El poco valor que le dan las autoridades en general a la cultura, que también es un grupo vulnerable, porque pues, la gente no va al teatro, no va a escuchar conciertos, y pues los artistas también tienen que vivir, y más ahora. Y bueno, opinen, compartan el programa, lo pueden ver en YouTube, en Facebook y en Periscope. Periscope. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.